Gracias por acompañarnos en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía y le doy la más cordial bienvenida a este espacio en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre y cuando se pongan a discusión. Hoy vamos a hacer un balance del resultado de los últimos 3 periodos ordinarios de sesiones del Congreso, en el que se han generado más de una docena de reformas en los últimos 12 o 13 años. ¿Cuál es su importancia? ¿Cuál la trascendencia? ¿De qué manera se explica el que esta vez hayan salido? ¿El pacto fue un modelo exitoso o no de negociación? Y sobre todo, ¿qué consecuencias van a tener para los próximos años en el desarrollo económico, político y social de este país? De eso vamos a hablar hoy con 2 actores, con 2 especialistas, con 2 perspectivas informadas y agudas de este tema. Regresamos en un momento. Acompáñenme antes nada más a ver algunos de los elementos que tratan de establecer cuáles son las coordenadas de este debate y, por supuesto, cuáles son algunas de las reformas constitucionales de las que vamos a hablar. El primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto se ha caracterizado por la aprobación de importantes reformas estructurales que se reclamaban desde hace décadas y que permanecían varadas debido a la falta de acuerdos políticos. Al llegar a la presidencia hace un año, Peña Nieto sorprendió con la presentación del Pacto por México, que representó una agenda legislativa con 95 compromisos de reformas en materias tan diversas como la energía, educación, telecomunicaciones, competencia, transparencia, arraigo, laboral, política y electoral. El Congreso en los últimos 16 meses realizó 16 modificaciones constitucionales en áreas muy sensibles políticamente e ideológicamente, como la apertura de la industria petrolera al capital privado o la reelección de legisladores. Para el gobierno y su partido, las reformas son de la mayor trascendencia para recuperar el crecimiento. El saldo para el PRI es ganador, dado que a través de alianzas consiguió sacar la agenda legislativa de Peña Nieto, aunque la reforma política y sobre todo energética descarriló el pacto. ¿Cuáles son las reformas más importantes? ¿Qué esperar de ellas? Para el PAN, el gobierno ya no tendrá pretextos para no dar resultados, mientras que la izquierda advierte que mantendrá la resistencia contra la reforma energética. Las reformas aún están incompletas, porque en la mayoría falta concretarlas en leyes secundarias que las hagan operables. Puntos a favor. La reforma energética es de gran calado, la más polémica, interés y rechazo social de todas las enmiendas constitucionales avaladas en 2013. Reforma los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución para abrir la participación de la iniciativa privada en contratos de utilidad compartida, en los sectores de exploración y extracción del petróleo y gas, así como refinación, transporte y almacenamiento. Para el líder del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, con las reformas no hubo vencedores ni vencidos, mucho menos traidores. Destacó que el Congreso ha estado a la altura de las circunstancias, de hacer que las cosas cambien, que las cosas buenas pasen. El diputado perredista Julio César Moreno Rivera, presidente del órgano legislativo, expresó que la presente legislatura se ha caracterizado por hacer un trabajo reformador que no se había dado en anteriores. Puntos en contra. Morena mantuvo un cerco en el Senado contra la reforma energética y tras su aprobación calificó de traidores a los legisladores que votaron a favor por considerar que deja al mejor postor los hidrocarburos nacionales. Para el líder de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, Luis Alberto Villarreal, las expectativas son mucho mayores y, como popularmente se dice, la vara está más alta. Con el piso que han construido las reformas aprobadas este año, no hay pretexto para crecer con medianía o dejar de generar empleos. Por su parte, el senador del PRD, Benjamín Robles Montoya, calificó de autoritario el proceso de aprobación de la reforma energética y consideró que el Congreso actuó con sumisión respecto al Ejecutivo para ejecutar sus órdenes. Un año en buena medida caracterizado por las reformas, y muchas de ellas reformas constitucionales largamente aplazadas. ¿Cuál es su balance, su trascendencia? ¿Qué impacto para los próximos años de este tema? Vamos a hacer un breve balance con Fauzi Handam. Fauzi, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Es un placer estar programa. en tu programa. Fauzi, usted lo conoce, es director de la Escuela Libre de Derecho, y me acompaña también José Elías Romero Apis. Pepe, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pepe? Me da mucho
gusto. Colaborador permanente de este programa. Un gusto, Pepe. Muchas gracias, Pepe. Buenas noches. Vamos a entrarle al balance y si quieres vamos directo, Fauci. ¿Cuáles te parecen que son las reformas más trascendentes, las reformas constitucionales de las que se han aprobado este año? No solo este año, sino más bien en los últimos periodos. En este año del gobierno, en efecto, pues la educativa, la de telecomunicaciones, la reforma ahora energética, la hacendaria, que no fue reforma constitucional, pero que era una parte importante y esa es una reforma pues mal lograda, una miscelánea. Desde luego la reforma a COFECO, a la Comisión Federal de Competencia Económica, la reforma ya no constitucional, pero del Código Nacional de Procedimientos Penales, la del IFAI, que está todavía pendiente de su reforma, lo están elevando a un ente autónomo constitucional, y desde luego lo que yo creo que va a venir el próximo año y pendiente, pero en este año, que ya lo anunció, el seguro universal para el próximo año. Pero fíjate qué interesante, has tenido que estar haciendo memoria para rastrear dentro de las muchas que ya han sido aprobadas. ¿Qué explica desde tu punto de vista, Fauci, el que después de tanto tiempo digamos, de parálisis, de bloqueos legislativos, tú has sido legislador en varias oportunidades, este año, el primer año del gobierno del presidente Peña, hayan salido todas estas y hayan sido desatoradas? ¿Cuál es mi opinión, tu punto? Que es para mí muy impactante y desde su discurso de toma de posesión, pues prácticamente anunció los 5 ejes de crecimiento y de alguna manera entrevió que al día siguiente se iba a firmar el famoso Pacto para México. Ese pacto, que para mí fue un pacto nacional, aunque algunos actores de la sociedad no participaron, pues le dio la oportunidad de que participen los demás partidos en esos 95 compromisos que tuvo el pacto. Creo que fue un gran acierto político de inducir y conducir esas reformas postergadas, no de hace 20 y tantos, mucho anteriores, ¿no? Desde antes de que surgieran hasta los problemas. Pepe, ¿cuáles son tus reformas, las que te parece que son más trascendentes para el futuro del país? Yo diría, antes que todo, Pepe, que este paquete de reformas aprobado, procesado en este año, es un paquete de reformas, yo diría, de una agenda honesta, porque las reformas podrán ser catalogadas de bien hechas, mal hechas, profundas, superficiales, los adjetivos que le queramos poner, pero todos estaríamos de acuerdo en que son reformas necesarias. Es una agenda donde el 80% de sus ítems son necesarias. Y es muy difícil y muy plausible, desde luego, que nuestro gobierno, nuestro Congreso, nuestras fuerzas políticas se hayan puesto de acuerdo en muchos de los temas. Pero ahí coincidirías con Fauci en que buena explicación tiene que ver con el modelo de negociación del pacto. Tiene que ver en México mucho con la negociación. Mucho porque hay dos características que dificultan el proceso legislativo en México y sobre todo el proceso legislativo constitucional. En primer lugar, que para hacer una reforma constitucional se necesita por lo menos el concurso de dos grandes fuerzas políticas. No se puede reformar la Constitución con la voluntad de una sola fuerza política. Solo para nuestro auditorio, una reforma constitucional implica 2/3 partes del Congreso. Eso así lo establece la propia Constitución, no se puede reformar con una sola fracción política. Y dos, por circunstancias no escritas, pero porque así se ha dado la realidad en los últimos años y sexenios, no se puede modificar la Constitución sin el partido del gobierno. Es decir, no se ha podido modificar la Constitución contra el gobierno o modificarla sin el beneplácito del gobierno.
Pero Fauci, habíamos tenido con las mismas leyes y el mismo marco institucional, digamos, un periodo de enorme sequía durante muchos años de acuerdos, de reformas relevantes. Sí. ¿Dónde crees que está el punto que permitió desatorarla? Digo, no es poca cosa haber sumado, tú lo recordabas primero, al día siguiente de la toma de posesión del presidente Peña, sumar al PAN, PRI y PRD en la misma mesa. ¿Dónde desde tu punto de vista, con esa trayectoria tan larga que tienes política, que estuvo la clave? Pues nada más te voy a poner un ejemplo. Estando yo de senador, cuando llega Vicente Fox a la presidencia, nos sentamos, ninguno de los partidos tenía mayoría, como lo dice muy bien Pepe, para poder hacer una reforma constitucional por sí mismo. Nos sentamos con el PRI, con los senadores del PRI, para la reforma en ese entonces eléctrica. Pero el señor presidente seguía en campaña y seguía, pues, denostando honestamente al PRI. Los compañeros legisladores del PRI, incluso había ni siquiera el PRD, nos decían, bueno, pues no entendemos. Estamos aquí negociando y todavía nos sigue calificando de víboras, de pocatas y todo. Dice, así no podemos negociar. Y en efecto, se levantaron de la mesa por esa circunstancia. No fue por una mezquindad de decir, no vamos porque llegaron, pues ahora no van, para hacerles la vida pesadas porque es en perjuicio del país. Mucho es el punto político, Pepe, la finura política. Y eso, pues desafortunadamente, ni Vicente Fox, ni tampoco desafortunadamente lo tuvo el presidente Calderón, porque en el sexenio pasado, pues incluso empezando por la reforma hacendaria, y no se diga la energética, y quedó pues una reforma francamente pueril, poco útil, superficial, no fue al fondo, aunque era la intención del señor presidente. No lo pudo procesar. El tema político es increíble cómo tiene o sea, gestar, planear. Esto no se dio de la noche a la mañana desde que llegara el presidente a la presidencia. Esto en el periodo de transición, obviamente lo pactó, lo estructuró con muchas reuniones para decir cuáles son sus puntos sobre los temas que tenemos que abordar, pero vámonos juntos, pongámonos la medalla todos, no necesito yo hacerlo. Es simplemente finura política de lograr, que es en política los acuerdos. Ahí hay una vieja discusión, Pepe, que es, al PRI siempre se le ha reconocido haber sido un partido negociador que era capaz de entrar y arreglar las cosas por las buenas y a veces también por las malas. Esto quizá hasta forma parte, digamos, de las leyendas del regreso del PRI y quizá hasta parte de la nostalgia que lo trajo en 2012. Pero también hay otra posibilidad y es, tomando lo que decía Fauci, que bueno, la experiencia de los últimos gobiernos, de los últimos dos gobiernos después de la alternancia, también generó una serie de aprendizajes sobre qué no se tenía que hacer, cuáles eran las prácticas que iban a conducir al fracaso, al bloqueo, a la obstinación y finalmente pues a la parálisis. ¿Tú por dónde te inclinas, Pepe? Efectivamente, anteriormente esto parecía un expertise exclusivo del PRI, debido fundamentalmente a su génesis histórica. El PRI no es un partido, el PRI es una alianza de partidos. Así nació y así se ha conservado. Los priistas lo primero que tienen que aprender en su vida interna es a conciliar, a concertar, a consensar. Son consensadores natos, naturales, viven en el consenso y se desarrollan en el consenso. Los otros partidos quizá hayan tenido un origen menos complicado y complejo que el PRI, pero en el México actual todos han desarrollado un expertise muy positivo de capacidad de negociación. Aparte de que ahora ya lo vemos, también tienen pugnas internas que los obliga a una negociación, a un consenso, a una tolerancia y a un respeto por las posiciones y por las ideas de cada uno de sus correligionarios y de los demás actores
adicionales a los de su partido. O sea, que dirías que son las dos cosas, Pepe, sumadas. Nos hemos vuelto buenos negociadores políticos los mexicanos. Ahora, a pesar de ser buenos negociadores, a pesar de haber sacado todas estas reformas, Fauci, sigue quedando un poco en el ambiente, si uno ve las resistencias, las protestas y las críticas, que algo también ha faltado para haber podido convencer a la población y haber tenido, digamos, una menor resistencia al cambio. Muchas reformas, pero no acaban de convencer. Para muchos no ven articulación y sentido en ellas, y las resistencias que han habido en la calle de sindicatos, grupos de la sociedad civil, etcétera, ha sido enorme. ¿Por qué? Por esa misma desconfianza que hay, la falta de credibilidad en el gobierno, que pues es justificada por el desempeño histórico, la alta corrupción que existe, no solo del gobierno, sino de la misma sociedad. Ese es un factor terrible, la penuria en que se encuentra la sociedad, por ejemplo, en el tema económico, y el tema de inseguridad que está viviendo el país, la violencia que está experimentando, pues lo hace ser muy cauto, está ciscado realmente, y pues, pero al mismo tiempo cierta esperanza se avisora, y lo más importante es su implementación. Pero, por ejemplo, tú ves articulación, Fauci, por un lado la reforma hacendaria con el PRD, y por otro lado ves la energética con el PAN. Parecieran que son dos modelos distintos a donde quiere llevar el país. Eso me preocupa. Naturalmente, y tienes toda la razón, Pepe. Lo que yo sé es que en los dos temas, la energética y la hacendaria, por no coincidir en lo fundamental los tres partidos, acordaron dentro del pacto: tú, ejecutivo, tú eres el responsable en materia de finanzas públicas, tú la presentas. Y en materia energética, cada uno de los partidos presenta la propia. Eso acordaron. Y en el tema, lo que nos sorprendió a muchísimos es el tema de la reforma hacendaria, meramente recaudatoria, una otra miscelánea, que lo único que va a generar es más economía informal, pauperizando en una época en que la economía está en atonía profunda. Realmente fue sorprendente, no entiendo, y todavía endeudarse el país o pretender endeudarse. No sé si te lo comentaba, que antier se presentó la acción de inconstitucionalidad por parte de 50 senadores contra el endeudamiento ante la Corte. Va a ser interesante cómo lo va a resolver, bueno, pero finalmente es imposible pensar que una reforma hacendaria que, en lugar de ser sencilla, a tasas bajas, que generen mayores ingresos tributarios y amplíen la base tributaria, se haya presentado de esta manera. Por el otro lado, y dices muy bien, de alguna manera, públicamente hasta lo dijeron y se ostentaron y presumieron de esa reforma, el PRD. Sí. PRD. Y por el otro lado, la del PAN con el PRI, la reforma energética. Pues sí, son visiones diferentes. Ahí muestra, digamos, cada uno de los partidos su visión de Estado que tiene. Esa es una realidad. Y están convencidos. Bueno, pues es lo que corresponde a los partidos, su posición incluso infraestructural y política que se traduce en iniciativas de ley, las que presenta, por ejemplo, el propio PRD, ya fuera de las reformas constitucionales, o el propio PAN y el propio PRI, porque pueden coincidir en el fin, pero en los cómo hay una diferencia diametral. Pepe, las reformas, dice Fauci, no convencen por desconfianza. ¿Tú compartirías ese diagnóstico? Y, en su caso, ¿sí verías una visión articulada? Sí comparto el criterio de Fauci y lo complemento con algo, no solo por desconfianza, yo diría también por deficiencias intrínsecas de las propias normas, por eso no convencen.
Si tú me preguntaras si me gustan las reformas que se hicieron, te diría que no me gustan mucho. No me levantaría yo a aplaudir. Las que más me dejan complacido son la de telecomunicaciones y la energética. La que menos me gusta es la política. En menos de ello, una paquete... Unos grises, distintos niveles de medio grises. Pasa de panzazo o no pasa. Pero la política real, la única en la que creo, no es otra cosa más que la suma de todo lo que deseas, más o menos la resta de todo lo que cedes. Si algo te queda, hay política. Y bien decía que en materia legislativa, decía un viejo político norteamericano, que al que le gusten las leyes y las salchichas, no se asome a ver su proceso de elaboración. Si ves cómo se preparan las salchichas, cómo se preparan las leyes y lo que te queda, porque eso es lo que a veces nos ha quedado a los legisladores, lo que podemos, no necesariamente lo que queremos. Déjame ir, justo retomo el tema, la preparación de las salchichas, la desconfianza y el impacto que pueden tener en la opinión pública. Fauci, buena parte de las reformas que han sacado, la energética, tú me comentabas en el corte, también la de telecomunicaciones, se está legislando en transitorios, solo de la energética, más o menos había, creo que eran cerca de 11, así es, 11 con disposiciones 11 con disposiciones permanentes en 21 transitorios. Sí. Es decir, están amarrando exactamente el desarrollo de las secundarias desde ahí. Ese es el punto. En un procedimiento pues que no deja de ser singular, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo lo ves tú? La razón es muy simple. Poniéndolo en los transitorios, los principios sobre los cuales debe desarrollarse las leyes reglamentarias, pues se le pone un coto, porque ya en las leyes reglamentarias ya no se necesitan las 2/3 partes. Y entonces ahí se puede relajar y entonces no ser su implementación de calidad y de eficiencia y eficacia. Y ahí sí está el diablito parado. O sea, a ver, lo que hicieron fue amarrar el desarrollo de las secundarias en la Constitución. No hay duda. Ya están acotadas no hay duda. El desarrollo de las secundarias. Incluyendo la de telecomunicaciones y de la energética. Y también, de alguna manera, en la político-electoral, y que coincido plenamente, en la político-electoral hay un champurrado, de verdad, y sobre todo en la electoral, honestamente. Sin embargo, creo que pudiera enderezarse algo en las secundarias, en las reglamentarias. Bueno, ese es mi punto. Pero como están en las reformas per se, es que la Constitución simplemente tiene que dar conceptos muy generales, precisos, incluso no usar ni siquiera el lenguaje jurídico. En ninguna constitución del mundo, y menos la nuestra, se usa un lenguaje jurídico técnico, al revés, hasta coloquial. Principios, valores, objetivos. Exactamente. Pero coincido con Pepe que, por ejemplo, la político-electoral, pues ni pies ni cabeza, sale con muchos desajustes, todos. Pero probablemente ahí se pueda corregir en las secundarias reglamentarias, supongo, ¿no? Pepe, ¿se vale hacer esto de los transitorios? ¿Estamos legislando correctamente? En primer lugar, la mayoría de esos transitorios no son transitorios, así es. Son artículos de naturaleza permanente. Pero, sí. Pero los metieron en el cuerpo de los transitorios. Sí, claro. Mal ubicados, pero no pasa a mayores. Es decir, es mala técnica de redacción, pero cumple el efecto de acotar. Es decir, el propósito principal de una norma constitucional es limitar, restringir, acotar campos a todas las demás autoridades, en este caso a las legislativas, que no se sirvan, como lo dice Fauci, que no se sirvan con la cuchara grande, bueno, estas son palabras mías, que no se sirvan con la cuchara grande los legisladores en la reforma secundaria, sino que estén precisamente señalados, acotados sus caminos, limitados por ese camisa de fuerza que es la norma constitucional. Vamos hacia el fin del programa, me encamino a la recta final, Fauci, y con esta pregunta para los dos me gustaría ir cerrando, y es, este proceso de reformas constitucionales ha dejado, me parece que muchos ganadores. Gana el PAN, gana el PRD, gana el presidente. ¿Cómo es posible que todo el mundo gane?
Pues precisamente esa es la habilidad que este gobierno ha tenido y hay que reconocerlo y aplaudirlo, de que todos salen ganones. Y ese fue el propósito original, que todos se pongan las medallas, finalmente. ¿Cómo ves, Pepe? Yo también O a lo mejor no compartes la visión y no todos ganan. Yo creo que casi no hay perdedores. No hay perdedores. No hay algún sector que vaya a resultar particularmente lastimado por estas reformas. En lo que tienen de fondo son positivas y no lesivas. En lo que tienen de trivial, pues son inocuas. Sí, pues, no le hacen daño a nadie. Así que todos pueden dormir tranquilos. Y si tuvieras que decir, Fauci, en una lista de prelación, ¿quiénes te parece que son los que más ganan de mayor a menor? ¿Qué señalarías? ¿En todas? Digamos que en el conjunto. En conjunto. En el proceso del pacto, para decirlo de otra manera. Yo creo que la sociedad en su conjunto. ¿Y dentro de los partidos? Y el gobierno, por supuesto. Creo que PRI-PAN y PRD en último lugar. A pesar de los resultados de 2012, qué interesante. A pesar de eso. ¿Cómo lo ves tú, Pepe? Yo creo que en la mayoría de las reformas el gran ganador fue Enrique Peña. Quizá excepcionalmente en algunas haya perdido, quizá en la fiscal, quizá, sí. Pero en la de 13 o 15 reformas, yo diría que en 11 o 12, él fue el ganador. Tiene muchos Óscares en esta entrega de premios. ¿Y después de él, en los otros dos partidos? Acción Nacional. Acción Nacional. Creo que Acción Nacional es el ganador de la fiscal. Es el que puede recabar méritos de la política. Y de otras más. ¿Y en menor medida y la sociedad? La sociedad, yo creo que las más beneficiosas para la sociedad van a ser la energética, la de telecomunicaciones, y la energética y la de telecomunicaciones. Y qué bueno que no dijiste la educativa, porque es así, Esa coincido. sí, se nos olvidó la educativa, sí, ¿nos va a sacar o no nos va a sacar? Esa, lástima porque esa... Y la de pensiones, ¿no, Fauci? La de pensiones, la del Seguro Universal, el año que entra. Esa sí es de gran calado. Ahí lo tiene usted, ahí tiene el análisis, calado. los puntos de vista de Fauci Handam y de José Elías Romero Apis. Muchas gracias a ambos por haber acudido, por haber estado en este foro. Y por supuesto, Pepe, gracias a usted por habernos acompañado en Opiniones Encontradas. Recuerde que solamente contrastando puntos de vista es que se forma la opinión pública y yo lo espero mañana a esta misma hora. Muchas gracias.